Buenas tardes, hermanos. Nuevamente bienvenidos. Todos los aquí presentes y todas las personas que nos siguen por las redes sociales, todos sean bienvenidos. Qué bendición, hermanos, para mí es volver a estar en este lugar en comunión con nuestro Dios y también con ustedes. Hoy nos gozamos de la bendición de iniciar un nuevo año, 2023. Sean todos bienvenidos a nuestra clase de formación cristiana. La lección de este día se titula Predestinación, un concepto interesante que nos va a llevar quizás a despertar inquietud en nuestra mente, quizás dudas, pero quiero invitarles desde ahorita que con toda confianza en este momento de Escuela de Formación Cristiana, si hay dudas, hay preguntas, con toda confianza las hagan. Nos acompaña nuestro pastor Andrés, un grupo de ancianos también que nos pueden ayudar a resolver cualquier duda, cualquier inquietud que tengan bajo este concepto de predestinación. Esta lección la vamos a ver versus también con lo que es el universalismo y el arminianismo. Son teologías, son doctrinas que se han establecido a través de la historia de la Iglesia y que, bueno, tienen como fundamento o como principio orientar a la Iglesia. Nuestro objetivo, hermanos, este día será identificar y comunicar los puntos fundamentales de la doctrina reformada de la predestinación. Repito, doctrina reformada de la predestinación. Y esto lo haremos basándonos en los contenidos de la Confesión de Fe de Westminster respecto a la vida eterna y cómo los compara, la Confesión de Fe, cómo los compara con otras dos perspectivas comunes acerca de la predestinación. Vamos a comparar lo que dice la Confesión de Fe de Westminster con lo que es el universalismo y el arminianismo. Esto también tiene como fundamento, hermanos, nuestra lectura bíblica en el libro de Efesios, capítulo 1, de los versículos 3 al 10, lo cual les voy a invitar que si podemos leer de forma unida, Efesios capítulo 3, Efesios capítulo 1, versículos 3 al 10. Y aquí vamos a descubrir, hermanos, esta palabra principal que es predestinación. Dice nuestra palabra en Efesios capítulo 1, versículo 3 al 10. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto a sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Amén. Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, gracias, Señor, por esta bendición de estar en este lugar delante de ti, delante de tu iglesia. Te suplicamos, Padre Santo, que seas especialmente esta tarde con este mediodía, Señor, conmigo. Me des sabiduría, inteligencia, Señor, y que puedas, Señor, expresar tu bendición, Señor, a tu iglesia. A la iglesia, Señor, te pedimos que le des oídos sanos, transparentes, que puedan escuchar, Señor, y que nos des el carácter, Señor, de poder entender
cuáles son tus preceptos, cuáles son tus palabras y el mensaje que tienes para este mediodía, para tu iglesia. Ven, Señor, acompáñanos. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Hermanos, amigos que nos escuchan a través de las redes, antes de iniciar nuestro tema, quisiera recordar con ustedes que me ayuden también a refrescar cuál es nuestra identidad como iglesia. Somos miembros de la Iglesia Presbiteriana El Divino Redentor. Y esto, hermanos, ¿a dónde nos lleva? ¿Qué significa que seamos miembros de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México? Otra pregunta, ¿por qué nos denominamos Iglesia Presbiteriana? ¿Por qué somos Iglesia Presbiteriana? Si alguien quiere participar con toda confianza, acuérdense que es una escuela de formación cristiana. Y bueno, yo quiero decirles que en primer lugar somos una iglesia presbiteriana en cuanto a nuestra forma de gobierno. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien quiere participar? ¿Por qué somos presbiteriana de acuerdo a nuestra forma de gobierno? La palabra, recordemos, presbítero, es una palabra griega que quiere decir anciano. Y nuestro sistema de gobierno se rige por ancianos a través de asambleas representativas. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Segundo lugar, la iglesia es presbiteriana reformada. ¿Y por qué reformada? Es reformada en cuanto a su doctrina. En términos generales, la teología reformada es un sistema de creencias que tiene sus raíces en la reforma del siglo XVI a través de varios teólogos. En este caso nosotros recordamos a Martín Lutero y Juan Calvino. Esas son las bases principales de por qué somos iglesia presbiteriana. Los reformadores, Lutero, Calvino y otros, basaron su doctrina, de la que vamos a hablar el día de hoy, en las Escrituras. Y vamos a descubrir hoy qué es una doctrina y cuál es el concepto de predestinación. Y si hay dudas, insisto, con toda confianza pueden preguntar. Una doctrina, o los reformadores se basaron, dice nuestro manual, en las Escrituras. Entonces las ideas y pensamientos de los cuales hoy vamos a hablar nos ayudan a guiar a la iglesia. Ahora les pregunto, ¿qué es lo que creemos en la iglesia presbiteriana? ¿En qué creemos? La iglesia presbiteriana tiene una tradición de tipo confesional. ¿Sí? Esto significa que los creyentes, ustedes y yo, reafirmamos nuestra fe usando confesiones o credos. ¿Sí creemos en esto? Con toda confianza, hermano, los veo muy callados, Anímenme. ¿Cuáles son estas confesiones y cuáles son los credos en que la iglesia presbiteriana creemos? El credo de los apóstoles, muy bien. El credo de Nicea, o bien la confesión de fe de Westminster, el catecismo de Heidelberg. Todo esto, hermanos, nos ayudan a sostenernos, a fortalecernos, a guiarnos, a orientarnos. Pero quiero decirles que los credos o confesiones no reemplazan ni superan la autoridad de las Escrituras. ¿Estamos firmes en eso? Repito, los credos o confesiones no reemplazan
ni superan la autoridad bíblica. Los presbiterianos creemos que las Escrituras son la única regla de fe y vida. Las confesiones nos ayudan a guiarnos y a recordarnos lo que creemos y nos ayudan a mantener nuestra identidad. Espero que este breve recordatorio de nuestra identidad, nuestras raíces, logren despertar inquietud, hermanos, y podamos el día de hoy poder entender un poco más de las Escrituras que Dios nos ha dejado para vida eterna. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Con toda confianza, hermanos. Bueno, si ustedes no preguntan, yo les voy a preguntar. Y por nombre, me voy a ir directamente por nombre. Hermanos, ¿qué es una doctrina? Ahora sí los escucho. Ayúdenme. ¿Qué es una doctrina? ¿Qué cree usted que sea una doctrina? Nada más uno, nada más uno, no tantos. Muy bien. Espero que empecemos a tomar un poco de calor. Una doctrina, hermanos, el diccionario nos dice que es el conjunto de principios, de enseñanzas o instrucciones que se consideran como válidas y que pertenecen a una escuela que puede ser de literatura, de filosofía, de política, una escuela militar o bien acerca del dogma de una religión. Eso es el diccionario, lo que es una doctrina, un conjunto de principios, de enseñanzas o instrucciones. Entonces, ¿qué es una doctrina? Una doctrina es una enseñanza. Y todos los domingos, todos los días, al estar en este lugar, estamos recibiendo doctrina, estamos recibiendo enseñanzas o instrucciones de cómo guiar nuestras vidas, en base a lo que Dios ha establecido en sus Escrituras. Aquí no se vale decir que me recomendaron un remedio casero, lo hizo mi abuelita y así vas a hacer. No, aquí nos basamos solamente en las Sagradas Escrituras. El término proviene del latín, el término doctrina, y es el conjunto de enseñanzas en que se basa una creencia. Nuestra creencia es a través de doctrinas bíblicas. Debemos considerar, hermanos, que una doctrina en nuestra iglesia está basada en las Sagradas Escrituras y no solamente en un versículo, sino en la suma de toda la Escritura. Es por eso que somos invitados a leer las Escrituras constantemente. Ejemplo de lo que es una doctrina. Así como nuestro cuerpo está sustentado y formado por el esqueleto óseo y me permite estar erguido delante de ustedes, sin ese esqueleto, ¿qué sería yo delante de ustedes? Me retiro el esqueleto y simplemente queda una masa sin forma, voy para abajo. ¿Sí? Así, las doctrinas bíblicas sostienen, forman y guían a la iglesia. Lo que nosotros leemos de las Escrituras nos permite tener regulada nuestra conducta hacia un fin, un propósito que Dios ha establecido desde la eternidad hasta la eternidad. ¿Estamos bien? Entonces, la doctrina es la estructura que sostiene, guía y orienta a la iglesia. Esto es importante para el creyente, ya que debemos recibir la doctrina, debemos aprender la doctrina, retener la doctrina y obedecer la doctrina. Eso es en la iglesia presbiteriana, el divino redentor. Y todas las iglesias presbiterianas tenemos esa base, esa raíz, ese concepto de lo que es la doctrina bíblica. Y bueno, de aquí en adelante vamos a ver cómo la Biblia nos orienta a tener
este concepto de doctrina de lo que va a ser la predestinación. El apóstol Pablo nos dice en 1 de Timoteo 4:16, menciona diciendo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Hay una recomendación del apóstol Pablo diciéndonos, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ella, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Una recomendación interesantísima de las Escrituras a través del apóstol Pablo a Timoteo. Y el apóstol Pablo le dice a su discípulo, ten cuidado de ti mismo, cuida tu diario vivir, cuida cómo agradar a Dios. Pero también le dijo, guarda y ocúpate de la doctrina. Nosotros podemos cuidarnos físicamente, personalmente, pero quizás olvidemos la doctrina de la que Dios hoy nos está enseñando. Esto es realmente lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. En ocasiones debemos reconocer que como seres humanos, como creyentes, nos equivocamos al cuidar de nosotros mismos y olvidamos guardar y cuidar la doctrina que el Señor nos ha enseñado. Debemos tener mucho cuidado en lo que hacemos, ya que una mala enseñanza o una mala doctrina puede desviar a alguien del camino verdadero de lo que Dios nos está enseñando. Así como le recomendamos a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestros seres queridos que se cuiden, que guarden el respeto, que sean formales de acuerdo a la enseñanza en el hogar, que se comporten allá afuera como se comportan en el hogar, es la doctrina que nosotros estamos enseñando. Y debemos tener mucho cuidado, hermanos. Y es aquí en la iglesia una responsabilidad de los miembros cuidar la doctrina. Si usted, hermano, hermana, me ve o ve a alguien haciendo algo fuera de la doctrina de Dios, esa es su responsabilidad. ¿O no nos comprometimos a eso? ¿Recuerda usted qué es lo que hacemos con los niños cuando los pasamos aquí al frente? Y el pastor, por gracia de Dios, bendice a estos pequeños. ¿Y la iglesia qué confiesa la iglesia? ¿Qué declara la iglesia, hermanos? Quiero escucharlos. ¿Qué declara la iglesia? ¿Que los vamos a cuidar? Muy bien. ¿Sí, hermano Camarena? Amén. Nuestra responsabilidad como iglesia en la fe y el desarrollo de ese pequeño. Bueno, hermanos, en este aspecto debemos ser maduros en nuestra fe y poder escuchar y tener de nuestras autoridades eclesiásticas alguna orientación, algún consejo o también, ¿por qué no?, algún jalón de orejas o ven, acércate, te estás distrayendo en estas cosas. Ojalá que tengamos, hermanos, esa madurez. Pero también la madurez para poder acercarnos y preguntar, oye, ¿qué fue lo que dijo el pastor? Oye, escuché al anciano y dijo estas cosas, ¿es verdad? Oye, hermano, ¿podemos reunirnos y usted podrá ayudarme a disipar mis dudas? Esa es la madurez como iglesia a la que Dios nos está llamando. Que nos acerquemos para ver si estamos cumpliendo con la doctrina, con las enseñanzas, con las instrucciones que Él nos está dando. Una doctrina es una verdad bíblica en nuestro caso, porque ya escuchamos que hay doctrinas militares y filosóficas. En este caso, una doctrina es una verdad bíblica, es una enseñanza o instrucción dada por Dios al hombre a fin de que sea salvo. Recuerden que cuando hablamos de salvación, hablamos de todo un cuerpo de doctrinas fundamentadas en la palabra de Dios que hace parte de la fe cristiana. Se menciona este consejo
de que debemos guardar nuestra doctrina, porque hay quienes se han apartado de la verdad y han seguido falsas enseñanzas. Esto lo hemos leído en las Escrituras. Pero también en la vida diaria, quizás alguno de nosotros se ha dado cuenta que hay quienes se separan de lo que Dios ya estableció y toman caminos diferentes. ¿Por qué? Porque están siendo influenciados por falsas doctrinas, por falsas enseñanzas, por falsas instrucciones. ¿Sí? Entonces debemos tener cuidado de esto. Por eso el apóstol Pablo previene a Timoteo diciendo: cuida de ti mismo, cuida tu mente, cuida tu corazón, no te dejes cegar por el egoísmo de forma personal, ni te dejes perder por tu éxito personal. A muchas personas se pierden. Hemos escuchado muchas veces frases populares que dicen que nos subimos tantito al ladrillo y nos mareamos del éxito que hemos alcanzado. Pero eso es efímero, eso se va a acabar. De eso tenemos que cuidarnos de forma personal. Pero también no te olvides de aquellos que te escuchan. Te haces daño a ti mismo en ese egoísmo, pero también los que te escuchen y te siguen se van a perder junto contigo. Qué importante es el testimonio, hermanos. Qué importante es lo que decimos, pero también qué importante es lo que ven de lo que decimos. Decimos muchas cosas muy bonitas, pero ¿cómo le hacemos? Entonces debemos tener cuidado. Dice Pablo: no te olvides de los que te escuchan. Cuida la doctrina, la sana enseñanza, la palabra fiel. Concluyendo, finalmente reconocemos que una doctrina es una verdad bíblica. Es una enseñanza o instrucción dada por Dios al hombre a fin de que éste sea salvo por una eternidad. Esa es una doctrina bíblica y eso es lo que creemos en la Iglesia Presbiteriana. ¿Preguntas? Amén. 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 Muy bien. ¿Preguntas, hermanos? Sí, hermano camarero. Queremos disimular y hacer cosas que aparentemente están bien ante los ojos de los hermanos, pero que no forman parte de nuestra doctrina. Poco a poco la vamos nosotros haciendo light, relajándola. Pero es porque no estamos nosotros conscientes y de acuerdo 100% que así debe ser de nuestra doctrina. Porque usted lo dijo, mi hermano, una doctrina es una verdad bíblica, no tiene nada que ver con aquello que diga yo, bueno, es que pues ni tanto, yo hago esto y aunque no es parte, no debe ser así. La doctrina es 100% una verdad.
Y si nosotros pretendemos relajar nuestra doctrina, creo que hay otras denominaciones que sí lo hacen abiertamente y contrarias completamente, y quizá puedan ser de mayor agrado. Dentro de las formaciones de iglesias presbiterianas que nos dicen cuando se plantan, los hermanos busquen aquella que les satisfaga, y debe ser aquí en el divino que nos satisface, y que debemos de seguir fielmente al 100% nuestras doctrinas, nada de cuestionar. No tenemos que cuestionar una doctrina bíblica. Sin embargo, a veces tenemos ese atrevimiento y queremos cuestionarla, y eso no es lo que enseña la doctrina presbiteriana, que está basada fundamentalmente, como lo dijo, en la palabra de nuestro Dios. Y ante esas verdades absolutas, ¿qué podemos nosotros cuestionar? Nada, absolutamente nada, sino aceptarlo como un dogma y seguirlo fielmente. Que nos digan como nos digan afuera, que nos digan como nos digan, pero seguir fielmente el dogma enseñado en nuestra iglesia presbiteriana. Amén. Muy bien. Quizás, hermanos, esto suene muy frío, muy seco, pero es una verdad. Y es por eso que les decía hace un momento que todos somos responsables de cuidar la doctrina, de orientar y fortalecer el caminar de la iglesia de nuestro Dios. Muy bien. A esto también puedo, hermano Camarena, decir que en nuestra responsabilidad debemos discipular, debemos guiar. Hace un momento nuestro pastor Andrés decía, por eso vemos creyentes a un nivel y a otro nivel. Parece que así lo dijo, ¿verdad? De creyentes a creyentes. Pero aquí lo importante es que no veamos esa situación de creyente a creyente, sino qué es lo que estamos haciendo para discipular y poder tener esa estatura del varón perfecto, que no lo vamos a lograr aquí, ¿verdad? Pero que vamos a ir creciendo en espíritu y en verdad. Muy bien, si hay preguntas, con toda confianza. Ya determinamos qué es una doctrina. Ahora vamos a ver el segundo concepto importante de esta clase. Vamos a recordar, pero también quizás algunos de nosotros vamos a aprender lo que es la palabra predestinación. La doctrina de la predestinación es una enseñanza que tiene fundamentos en la palabra de Dios. Ya escuchamos cómo se habla en la Biblia de doctrina, pero también en el pasaje de Filipenses capítulo 1 vimos la palabra predestinación. Son palabras, hermanos, palabras bíblicas que debemos atender. ¿Por qué debemos hablar del concepto de predestinación? Bueno, leímos en Efesios capítulo 1 la palabra predestinado. Y esto en primera instancia nos dice que la palabra es una palabra bíblica. Y este versículo no es el único. Hay más versículos en la Biblia que mencionan este concepto predestinación. Y esta recurrencia ha provocado que muchos estudiosos de la Biblia hayan intentado comprender lo que la Biblia quiere decir por predestinación divina. Y la semana pasada, ustedes recordarán que hablamos de algunos teólogos que han determinado 3 categorías generales. Y la semana pasada ustedes estuvieron escuchando acerca del pelagianismo, estuvieron escuchando del semipelagianismo, discúlpeme, y el tercer concepto fue el agustinianismo. Se me dificultan estas expresiones, estos conceptos, pelagianismo, semipelagianismo y el agustinianismo. Esta designación surgió en el siglo IV
Y el hombre que defendió la fe en ese periodo difícil de debate sobre lo que es la predestinación fue el teólogo San Agustín. Y tuvo en debate y como contrincante a un monje denominado Pelagio. La palabra predestinación, hermanos, debemos reconocer que se compone de un prefijo y una raíz. El prefijo es pre, que significa antes de. Y la palabra destino es una palabra que nos indica el lugar a donde vamos a terminar llegando o al lugar donde vamos a ir. Cuando planeamos unas vacaciones, por ejemplo, tu tiempo de descanso es lo primero que nos preguntamos. ¿Cuál será en este año mi lugar de descanso? Esto es mi destino de tiempo de descanso. ¿Hacia dónde deseo llegar? Cuando tratamos el tema de la doctrina de predestinación, hablamos del tema de nuestro destino final como seres humanos, como presbiterianos, hermanos, como creyentes en Dios, creyentes en Jesucristo, como su Hijo, y creyentes de Dios, el Espíritu Santo. ¿Cuál es nuestro destino final como seres humanos, como creyentes, hermano? Hay dos destinos. El cielo o bien el infierno. ¿Eso creemos? Cuando tratamos el tema de la doctrina de predestinación, hablamos de nuestro destino final como seres humanos. Y solo tenemos dos destinos al final de nuestras vidas: el cielo o el infierno. Y esto es un estado de salvación o un estado de condenación. El tema de la doctrina de la predestinación se preocupa fundamentalmente de la salvación. Por eso estamos aquí, por gracia de Dios, no por nosotros. ¿Sí? Estamos en este lugar por gracia de Dios para vida eterna, para salvación. El fundamento bíblico del acto soberano de la predestinación se atribuye particularmente a Dios Padre. Dios Padre es el responsable de esta predestinación, de este plan perfecto para su iglesia. Y vamos a ver rápidamente, hermanos, cómo bíblicamente se fundamenta esta idea de que Dios es el responsable de este plan perfecto. Juan, capítulo 17, versículos 6 y 9, dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. El Hijo diciéndole al Padre, que del mundo me distes. Tuyos eran y me los distes, y han guardado tu palabra. Yo ruego por ellos, Juan 17, 9, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Base bíblica de la responsabilidad de Dios Padre ante su plan perfecto de salvación. Romanos 8, versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Efesios 1:4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Primera de Pedro 1, versículo 2. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Hermanos, estos son algunos de los versículos que establecen la base
de que Dios Padre es el responsable de este plan perfecto de salvación. Ahora vamos a pasar a ver cómo es que la Confesión de Fe de Westminster resume las Escrituras sobre el tema de salvación, sobre el tema de predestinación. Yo les invito a que en sus casas, con tiempo, hermanos, se acerquen a esta confesión de fe y vean en el capítulo 3 el decreto eterno de Dios. Capítulo 3, confesión de fe, el decreto eterno de Dios. Y la confesión de fe de Westminster establece: Dios, desde la eternidad, por el sabio y santo consejo de su voluntad, ordenó libre e inalterablemente todo lo que sucede. Un grupo de personas se reunieron y establecieron esta confesión de fe y descubrieron bíblicamente que este es el propósito de Dios. Pero también dice en el punto número 2 de esta confesión de fe: aunque Dios sabe todo lo que puede suceder en toda clase de supuestas condiciones, nada decretó porque lo preveía como futuro o como cosa que sucedería en circunstancias dadas. Y por el decreto de Dios, para la manifestación de su propia gloria, algunos hombres y ángeles son predestinados a vida eterna y otros preordenados a muerte eterna. Esto es lo que establece la confesión de fe. Entonces, ¿qué es la doctrina de la predestinación, hermanos? Es el decreto de Dios que algunos hombres y algunos ángeles son predestinados a vida eterna y otros preordenados a muerte eterna. Esto es lo que dice la confesión de fe. Y esta decisión está determinada por Él, por el secreto consejo y beneplácito de su voluntad. Su decisión viene completamente de su libre gracia y amor. Nuestro manual dice que Dios no fue movido a esta elección basado en la fe futura o las buenas obras o cualquier otra cosa que Él previera en aquellos a quienes eligió salvar, y todo para alabanza de su gloriosa gracia. Esto concluye la confesión de fe, esto concluye nuestro manual. Un punto importante que nos dijo nuestro pastor: leamos la Biblia. Si tenemos confusión, si tenemos dudas, leamos la Biblia. Y que nuestro Dios, a través de su Santo Espíritu, nos lleve a conocer la verdad. Esto es la confesión de fe. Dice nuestro manual: a los que Dios escogió para la gloria, esto es a los elegidos, también preparó su redención en Cristo Jesús y los llama a la fe en Él por obra del Espíritu Santo. Y también por esta obra del Espíritu Santo los justifica, los adopta, los santifica y guarda con su poder por medio de la fe. Y usted hoy profesa una fe, cree en Jesucristo como su único Salvador y Señor. Esto, hermanos, significa que todo el universo depende de Dios y está bajo su control, y nada puede pasar sino lo que Él ha decretado o ha permitido. La confesión de fe de Westminster termina advirtiendo que este es un misterio. Y conforme gradualmente vayamos nosotros creciendo en fe y nos estemos acercando a la estatura del varón perfecto, podremos entender la doctrina de la gracia de Dios.
Porque no nada más es la doctrina de la predestinación, sino también hay doctrinas, hay enseñanzas de la gracia. Y por gracia, usted y yo somos salvos. Nuestro manual de estudio nos dice que esta doctrina de la predestinación contrasta con otros dos sistemas que podrían considerarse en la explicación del plan de Dios para salvación de la humanidad. Y el primero es el universalismo. Afirma que la muerte de Cristo en la cruz fue para todos los hombres y que todos se salvarán en esta vida o en la venidera. Esta es otra doctrina. ¿Creemos en esto? Repito, todos los hombres, que todos se salvarán en esta vida o en la venidera. ¿Es así? ¿Todos se salvarán? No somos egoístas, nuestro deseo es que así sea. Pero esta doctrina del universalismo dice que todos, y las escrituras no dicen que todos. Fuerte, perdón. No va con la justicia de Dios. Muy bien, eso es lo que se contrasta con lo que dice la profesión de fe de Westminster. Un segundo término o sistema se conoce como el arminianismo. Este se generó a partir de las enseñanzas de Jacobo Arminio y afirma que Cristo murió por todos y que la elección no proviene solamente de Dios. Ojo, que la elección no proviene solamente de Dios, sino que la gracia salvadora se ofrece a todos y el hombre tiene la capacidad de aceptar o rechazarlo como le plazca. ¿Lo repito? Fuerte, no escuché. ¿No? Ok. Muy bien. Esta perspectiva, o en esta perspectiva, el hombre puede resistir la regeneración del Espíritu Santo si así lo desea. ¿Creemos en eso? No, ¿verdad? Esto lleva a algunos a creer que la salvación no es permanente, sino que se puede perder si alguien que ha creído y recibido el Espíritu Santo finalmente rechaza a Dios y se aleja de Él. Esto no es lo que nosotros creemos. Estas son doctrinas, son enseñanzas que han ido a través de la historia de la iglesia, se han ido separando de lo que es bíblicamente o de lo que son nuestras escrituras. Hay un teólogo en Kentucky, la iglesia de Kentucky, Butner, afirma que el arminianismo es una especie de punto medio entre Pelagio y Agustín. Menciona que este sistema de creencias es un sistema de compromiso flexible, donde la idea principal es que la voluntad humana y la gracia divina trabajan juntas en la obra de conversión y santificación. El hombre ayudándole a Dios a lograr la salvación. Esto significa que el hombre no es completamente incapaz, sino que puede cooperar con la gracia de Dios en su salvación. Wetner menciona que esta posición no tiene un fundamento sólido en las Escrituras y que solamente se contradice. La tendencia del arminianismo ha sido desviarse poco a poco de una base evangélica. Finalmente, hermanos, para concluir, nuestro manual menciona que al considerar la doctrina de la predestinación como con todas las demás doctrinas cristianas, nuestra autoridad final debe ser la Biblia. Entonces, en lugar de depender de nuestro razonamiento lógico o filosófico, debemos escudriñar las Escrituras en humildad y con la guía del Espíritu Santo
Esto es, hermanos, la clase de este día. Conocer la doctrina de la predestinación, pero también conocer que nuestra verdad, nuestra base sólida son las Escrituras divinas. Finalmente, hermanos, vamos a recordar lo que nos dice Efesios capítulo 1, del versículo 3 en adelante, pero lo voy a resumir. Si me permiten, dice la palabra de Dios: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Y nos bendijo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y lo hizo en amor, habiéndonos predestinado. ¿Para qué? Para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Dios nos hizo aceptos en el amado. Que sea esta, hermanos, nuestra fiel creencia, que sea esta nuestra guía, que podamos cada día tener el interés de leer las Escrituras y entender lo que Dios tiene para nuestras vidas. Que Dios nos guíe, nos sostenga, nos guarde, pero también que tengamos, a través del Santo Espíritu de Dios, poder mantener la sana doctrina. Que Dios les bendiga, hermanos. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Si no es así, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias, Señor, te damos por el privilegio que nos da, Señor, de conocerte cada día más. Te suplicamos, Padre Santo, que tu Santo Espíritu nos acompañe cada día de nuestras vidas y nos dé el deseo de escudriñar tu palabra. Que podamos conocerte cada día más, que podamos descubrir tus bendiciones, tus promesas, que podamos ver, Señor, la gracia de tu amor con la que tú nos has salvado a través de tu Hijo Jesucristo. Ven, Señor, quédate con tu iglesia. Bendice las familias aquí representadas y permítenos, Señor, compartir tu palabra primeramente en nuestra viña, la familia que tú nos has dado. Y poder, Señor, fortalecer tu iglesia. Y poder, Padre Santo, llevar tu evangelio hasta el último rincón del mundo y poder compartir el evangelio, tu evangelio, a todos aquellos que están necesitados de tu amor y de tu misericordia. Ven, Señor, quédate tú con tu iglesia. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.